La biblioteca de Sarajevo quedó parcialmente destruida durante la guerra de Bosnia, aquella locura colectiva que en los 90 enfrentó a vecinos y amigos solo por reconocerse como serbio, croata o musulmán. Sus fuertes muros resistieron los 3 años de guerra, pero millones de libros se perdieron, mientras 2 millones de bosnios huían lejos de sus hogares. Ahora se restaura con ayuda española, la misma que durante años han prestado cientos de militares para reconstruir lo físico y lo humano y ayudar a la reconciliación. We have to get perfect and it's to improve stuff to carry out the exercise. So, okay. What is the signal? Please. Please. Aquí está la situación del ejercicio. En el cuartel general de las fuerzas europeas en el país, el batallón español empieza a preparar su marcha. Han sido 18 años acompañando el largo proceso de paz, de estabilización y a partir de ahora con un pequeño retén para preparar al ejército bosnio. Nos vamos, por así decirlo, los españoles que hemos estado participando continuamente desde el año 92, 18 años han pasado ya, a lo largo de las diferentes misiones en que la Fuerza Internacional ha estado desplegada aquí, y ahora, al final de 2010, cuando esta fuerza ejecutiva de EUFOR finaliza su misión, España se retira ya de esta contribución, por así decirlo, ejecutiva. Los primeros militares españoles llegaron a Bosnia en noviembre del 92, en la que era su primera salida al exterior con tropas desde la Guerra del Sáhara en los 70. Era un ejército muy distinto, bien equipado y que debía incorporarse como uno más a una misión de paz de Naciones Unidas. Pero ni siquiera los cursillos sobre geografía e historia de los Balcanes que habían recibido les sirvió para entender lo que encontraron. Y al bajar del barco, pues claro, la primera impresión fue francamente impactante, ¿no? Lo que pasa es que luego esa impresión, que fue totalmente, o plena, casi negativa, se agravó mucho más después cuando por el interior vimos cómo estaban todos los pueblos destrozados, bombardeados. La entrada fue de verdad impresionante. Pues que la vida sigue, ¿no? Ese quizás para mí fue lo más chocante. O sea, que realmente la vida sigue. O sea, los niños van al colegio, la gente abre sus tiendas, el mercado abre, hay frutas y verduras, hay gente tomándose un café, pero 4, 5, 6 manzanas de ese punto pues están combatiendo como en cualquier tipo de conflicto. Bosnia guardaba un enorme polvorín de armas porque Tito reservó este territorio montañoso y de difícil acceso como refugio ante una siempre temida invasión rusa. La guerra de todos contra todos dejó terribles estelas de matanza y limpieza étnica y la huida desesperada de miles de ancianos, mujeres y niños ante los que los cascos azules solo podían interponerse porque no tenían mandato para atacar. Los croatas que habían estado atacando el pueblo pues llegaron prácticamente ya hasta nuestros vehículos. Nos cercaron y nos exigieron durante 6 o 7 horas aproximadamente que les entregáramos a todos esos civiles que habíamos cogido, digamos, sobre nuestro paraguas. Las instrucciones de nosotros que habíamos recibido, tanto a través del mando español como el de las Naciones Unidas, pues precisamente eran en todo lo contrario, es decir, que protegiéramos a ese personal civil porque, bueno, era uno de los cometidos que se habían asignado al personal de Naciones Unidas en ese momento. El reparto de ayuda humanitaria y la protección de los convoyes de la ONU fue la principal misión durante los 3 años de guerra, en los que murieron más de 100.000 civiles. Del lado español, el fuego cruzado o las siempre difíciles carreteras dejaron 23 bajas, que siempre cayeron como una losa. Las carreteras eran muy estrechas y muy malas, prácticamente, además estábamos en guerra y había tiros y había bombas y todas esas cosas influyen mucho en la acción. Un vehículo de zapadores, que claro, tenía que ir más deprisa normal porque había guerra, se cayó al río Neretva y se murieron 4 paracaidistas ahogados, claro, en el río Neretva, porque caer al río, además de lo frías que estaban las aguas, ir con todo su equipo, su munición, les costó mucho trabajo el poder salir.
La recuperación del puente de Mostar mediante una pasarela provisional construida por los españoles devolvió las dos orillas a la ciudad y con ello el acercamiento entre croatas y musulmanes. En ocasiones fueron retenidos por la población por temor a quedarse solos frente al enemigo. España ha dejado una huella especial porque no solo nuestros militares trabajaron allí con alta calidad profesional y técnica. Sobre todo se pone en valor la calidad humana con la que nuestros militares trabajaron en un conflicto en que eran conscientes que el rencor y el odio seguían a flor de piel entre la gente. Por esa razón, entre otras, la Plaza Mayor de Mostar lleva el nombre de Plaza España. Se lo han ganado a pulso. Have you any problems with the Serbian soldiers? No, at the moment. We didn't have any problem at the moment. And you are from? I'm from Spain. La imagen de un militar español encadenado a un puente en Sarajevo, utilizado como escudo humano, al igual que otros observadores, y la brutal matanza del mercado de Sarajevo decidiría a la OTAN a intervenir contra los serbios. Los pilotos españoles participaron en esos bombardeos. 130 oleadas sobre polvorines y lugares estratégicos que hicieron recapitular al ejército serbio y encaminarlo hacia la paz. Los F-18 españoles ya protegían el cielo bosnio, pero estas largas misiones enseñaron a dominar los nervios y en el futuro a mejorar el diseño del avión. Entramos, el momento que pasas ya al territorio bosnio para hacerlo, pues ya notas como empieza el nerviosismo a entrar por el cuerpo, ¿no? Íbamos en paquetes de ataque acompañado con otros países de la OTAN, ¿no? Y bueno, pues lo más importante y lo que nosotros sentíamos era la necesidad de hacerlo bien, la necesidad de estar preparados y la responsabilidad de que lo que estábamos haciendo pues era algo que al final resultaría en paz para el pueblo de Bosnia. Sarajevo es hoy una capital dinámica, aunque todavía pesa la larga reconstrucción. 15 años después es difícil no encontrar huellas de la guerra en el Boulevard de los francotiradores o en cientos de edificios, pero el daño, el largo asedio de 3 años, también alcanzó sobre todo a las personas. Qué tiempo sin veros. Es una de las visitas que el capitán Ramírez realiza a este grupo de viudas de guerra, a las que el ejército español ha ayudado con un proyecto de cooperación. Han arreglado parte del edificio y les han donado material para el taller. El encuentro cada día con este espacio de paz y charla les sirve para alejar los fantasmas de guerra, los hijos perdidos o ver cómo estiran los 150 euros de pensión. Es cierto, perdí al marido en la guerra, me quedé con 2 niños y luché duramente por sobrevivir. Vine aquí por azar. Bueno, pasamos 8 horas, bromeamos, charlamos, a veces discutimos como amigas, pero en general aquí la vida está bien. Si no existiera esto, no sabría dónde estar. En este hospital a las afueras de Sarajevo también se curan todavía las heridas de la guerra. La cooperación militar ha donado diversos equipos médicos, como un ecógrafo para la unidad de urgencias o un microscopio para el laboratorio de patología. También han mejorado el aparato que rompe los cálculos. Instrumentos básicos en cualquier hospital español, pero que aquí son todavía un lujo al alcance de pocos. Las enfermedades oncológicas han crecido. También quedaron muchos inválidos, amputados, aquellos que tuvieron la mala suerte de que les alcanzara una granada o un fragmento. También hubo granadas que estuvieron, digamos, enriquecidas con uranio empobrecido, y esto ha propiciado el aumento de las personas enfermas de cáncer. También las ONG se han empleado a fondo estos largos años, asistiendo a la población más débil y ayudando a recuperar muchos derechos perdidos. Si después de la guerra lo que hace es lo que se configura, el Estado que se configuró es un Estado tremendamente fragmentado, con muchas divisiones administrativas, pues bueno, eso lo que hacía era dificultar el acceso a los derechos, tales como retorno a la propiedad,
compensación por daños a la propiedad, acceso a la pensión por el tiempo que se había trabajado, compensación por muchas terminaciones ilegales de contratos de trabajo. Entonces, pues bueno, una labor de asistencia legal gratuita. Las recientes elecciones celebradas en el país han encumbrado a líderes más moderados, pero la compleja estructura política hace que hasta una simple carretera tenga que acordarse entre las tres presidencias, croata, serbia y musulmana, y que cada una siga intentando favorecer a los suyos. Yo creo que hay que ser optimistas y vigilantes a la vez, y confiar en el pueblo de Bosnia y Herzegovina y procurar que la realidad política y los líderes políticos vayan poco a poco acostumbrándose a que en una Europa como la que tenemos hoy, pues las reacciones y las maneras de llevar un país tienen que ser distintas. Los soldados españoles han estado para construir la paz aquí. Lo han hecho con mucho éxito y quiero destacar que la donación del gobierno español, cuando hablamos de este edificio, muestra el interés de España para la reconstrucción lo antes posible, no solo de los monumentos, sino de las personas que viven en Bosnia-Herzegovina. Las autoridades de Bosnia-Herzegovina no solo están agradecidas a la comunidad internacional, sino que nos dicen la misión militar ya ha terminado. Necesitamos de la comunidad internacional algo muy distinto: asesoramiento para el Ministerio de Defensa, para las nuevas estructuras de seguridad, para que sean estables, para que sean sólidas, instrucción a nuestras Fuerzas Armadas, tan distinto de aquello que vivimos. Y esos 20 años después, Bosnia-Herzegovina debe ser un halo de esperanza para conflictos como los que vivimos hoy. Sin ninguna duda, el más duro y el más arriesgado que vivimos, el de Afganistán. En el batallón español de EUFOR se prepara ya la marcha. Los españoles regresarán en pocos días, mientras llegan los que se harán cargo del adiestramiento de los militares bosnios. Yo cuando vine aquí, cuando vinimos en el 96, el tranvía no funcionaba, estaba todo, ya se vio en el 2007 que funcionaba, y ahora de verdad que en 3 años, desde el 2007 aquí al 2010, también se ha visto que el país va subiendo. O sea, el país, se ve más gente en las calles, quizás, no sé, como más alegría, ¿no? Yo creo que la gente se va dando cuenta de que esto va para arriba. En esta guardería para hijos de mujeres pobres o maltratadas se prepara la generación que hará olvidar aquella guerra. Los jóvenes quieren mirar a Europa, pero les pesa el sufrimiento vivido por sus padres. Aquí los niños juegan y aprenden de nuevo juntos, sin diferencias de etnias o religión, el único camino posible para la paz. Sad mašemo na vratu.